Los antepasados decían que los espíritus y entidades no entran a tu casa sin tu permiso. Se quedan parados en las puertas y ventanas, esperando a ser invitados por los dueños de la casa, de la manera más informal posible. Un ejemplo es cuando la puerta de tu casa se abre sola. Muchas personas hablan en tono de broma. Puedes entrar. Es en este momento que las entidades entran, se quedan por ahí, apoyadas en ti, hasta que se vuelven obsesores. Si quieres asegurarte de que algo entró a tu casa, en la noche enciende una vela frente a alguna puerta de tu casa. Siéntate frente a ella. Calma tu mente y repite esto en un tono de voz mediano. Si quieres entrar, la vela tendrás que apagar. Si la vela se apaga, la entidad ha confirmado su presencia ahí y está lista para entrar. No la invites. Si la vela sigue encendida, entonces no hay entidad. Ahora, si la vela se cae, la entidad ya está desde hace mucho tiempo dentro de tu casa. ¿Quieres probar? Matías estaba muy orgulloso del rumbo que había tomado su vida. Había comprado una pequeña casa para repararla y después venderla a un mejor precio. Tras unos años de realizar esa práctica en forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Allí estaba parado, frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente. Mientras admiraba los hermosos ventanales, observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir un par de pájaros por un hueco bajo las ventanas. De inmediato, subió hasta el segundo piso para hacerse cargo él mismo del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo tiritar, pero de igual manera lo relacionó con el agujero de la pared. Al avanzar un par de pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera, y el viento era demasiado violento para provenir de alguna filtración. Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices. El golpe fue tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse, porque sentía en su espalda un gran escalofrío, y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera detrás de él, y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo tan diluido como si no tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina, temblando igual que ella. Por suerte su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él. En un intento desesperado por escapar por aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana, y aquello estaba aún ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños. Supo que aquella casa ya estaba habitada, y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona a esa experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero y cerró muy bien la puerta detrás de él. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar hasta donde queríamos. Ir al baño era completamente una odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, ahí estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo.
Era la parte más oscura de la casa, gracias a los frondosos árboles que siempre estaban moviéndose, y si era viento o no. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre, y las luces entrecortadas se colaban entre sus ramas. Me jugaban pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, las puertas detrás de mí rechinaban intensamente amenazando con cerrarse y dejarme ahí parado, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa que de pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome fuera, en ese terrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir a aquella pesadilla. Volteé para gritar a los árboles que se callaran, y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo para la aparición de una anciana pálida y enojada, que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas. De haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente hasta la habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento, mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso, jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía. Era como si no estuviera ahí. Era tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque ese fuese también el camino más peligroso. La carretera estaba desierta. Solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche, en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento. Pero entonces tendría que pasar la vida con reclamos diarios de mi madre, y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto. Faltaban solo unos 45 minutos más o menos para llegar, cuando mi coche se detuvo, así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio. Finalmente me había librado del compromiso, y no fue mi culpa. No podía argumentar que no lo intenté. En unos segundos, los cristales se empañaron. El frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto afuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di vuelta para regresar al auto. Y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía mis saludos, así que supuse que algo le había pasado,
y caminé rápidamente para poder ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabello desarreglado y sus ojos no estaban. Solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca. Mientras ella se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como un animal herido de muerte. En verdad, creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguirla frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano, reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados. Y yo, que pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. Había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podía verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial, y por si fuera poco, se encontraban también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos, en la comodidad de tu hogar. Además, había un apartado por demás exagerado en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la mínima idea de la dirección web del sitio, por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento, como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte, y bien dicen, el que busca encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear por los sitios más extraños que puedan hallarse por la red, en una simple y llana ventana emergente, apareció casi por sí solo, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación, y basándose en estos hábitos, se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso, había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar en este sitio implica entregarse al diablo. ¿Estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir si sí o si no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces, así lo hizo, y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos y para él ya había sido suficiente, con lo que vio no podía dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no sirvió de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática en el cual se materializó un humanoide desprovisto de piel. Empezó a salir de la pantalla, y por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo. Pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose del muchacho. Le hacía saber su horrible futuro con los gestos, y dejaba que el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien, habiéndose entregado al diablo desde su inicio,
había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos cuyos videos servían para atraer a nuevos miembros.